pelota. Santa Cruz, Benicio que lo cumple rápidamente con la pelota el jugador Axel Figueredo. Figueredo que la pierde, pelotazo arriba, cabecea Mascareño, ya sale a cortar Fabián, amarilla para Bordón. Bordón con la pelota, ahí está ahora arriba al área, saca de cabeza el jugador Axel Figueredo, persigue el peligro, otro remate con la pelota, el remate del portero Ricardiño Areco. Se salva el Atlético Cimbrón, primera llegada clara del equipo local del club Guaraní Tayud. El Figueredo se salvó, el equipo visitante, pelotazo de Fabián, amarilla. Pelotazo de amarilla, el balón hacia uno de los costados, corresponde saque lateral. El saque lateral que lo cumple el burrito Samaniego con la pelota, Hugo Samaniego para Neri Díaz con la pelota, ahí está Díaz la toca con Evelio Roa para Mascareño con la pelota, ahí está Mascareño, la finta de Mascareño, ahí está Mascareño, la toca con Fabián, amarilla, el pelotazo de Fabián, amarilla, saca Fretes, reconquistar rápidamente. Evelio Roa para Mascareño, sufre infracción Samaniego lo amortigua el defensor. Otro saque lateral para Atlético Cimbrón, lo cumple Samaniego para Mascareño. Mascareño de vuelta para Samaniego para Evelio Roa. El taco del jugador Santa Cruz, Matías Santa Cruz, se pierde hacia línea de fondo, corresponde saque de meta para el equipo local. Ya sale Figueredo, pelotazo de Figueredo para el Pato Díaz para Domínguez, la baja Domínguez con la pelota, encara Domínguez para los que quieran ver por YouTube, CC Producciones, entra en CC Producciones. El problema es la señal aquí en cancha del club Guaraní Tayud. Con la pelota Mascareño descarga por izquierda para Samuel Alvarenga, no la pudo controlar Alvarenga, corresponde saque de meta para Guaraní Tayud. Ahí está. El jugador, el arquero Víctor Figueredo. Pelotazo de Figueredo. Saca el jugador Axel Figueredo con la pelota, gran maniobra de Figueredo, la pinta de Figueredo, ya pierde ante la presencia del jugador Carlos Mancuello para Dani Domínguez, no la pudo alcanzar Domínguez, corresponde saque lateral Bordón para Figueredo, otra vez gana Cartamán para el jugador Gabriel Figueredo descarga por derecha para Mencia con la pelota, ahí está Mencia, gran jugada de Mencia, la toca para el jugador Fretes, pelota por elevación.
de fretes, ya saca el burrito Samaniego, la baja de pecho, Neris Díaz que la pierde, ya recupera el Pato Díaz que la pierde, se anticipa en la marca, Samaniego para Mascareño con la pelota, Mascareño para Neris Díaz para Bello Roa mete Ricardinho, ahí está Ricardinho Areco. El saca de chilena, ahora recupera Mascareño, pelotazo de Mascareño para Samuel Alvarenga, ahí está Alvarenga con la pelota, saca Alvarenga, balón hacia uno de los costados, corresponde saque lateral para el club Atlético Cimbrón. 8 minutos del primer tiempo, el compromiso está 0-0 con la pelota Samuel Alvarenga mete balón al área, saca el defensor Jara, Benicio Jara, ya sale rápidamente la gente guaranita allí, Figueiredo con la pelota, Figueiredo se conecta a los Figueiredo, se cae el jugador Michel Figueiredo, infracción, corresponde, peligrosísimo tiro libre para el club guaranita allí, perfil para un zurdo, cerquita a los 16:50. Corresponde peligroso tiro libre para el club Guaraní Tayud. Se perfila el jugador con la dorsal número 9, Gabriel Figueiredo, para el tiro libre. Ahora sí, Mascareño está en la barrera. 4 está en la barrera, está también Samaniego, Alvarenga, se perfila el jugador Ricardo Mencia, el remate en las manos de Areco, el rebote, avanza Guaranita, allí centro a cualquier parte de Figueiredo, se salvó nuevamente el Atlético Cimbrón, lo atajó el tiro libre en primera instancia el portero Ricardinho Areco, dio rebote, no la pudo aprovechar, de vuelta Gabriel Figueiredo, pero se ganó un tiro libre de esquina por la punta derecha para el club Guaraní Tayud. Va a meter pelota al área el jugador de Guaraní Tayud, Armando Fretes mete balón, el primer palo, saca el jugador Axel Figueiredo, corresponde saque lateral por la punta derecha, ya lo cumple rápidamente, ahí está Mencia, pierde Mencia ante la presencia del jugador Axel Figueiredo, mete balón, otra vez posición adelantada de Samuel Alvarenga, ya se anula todo, corresponde salida para el club Guaraní Tayud. El tiro libre para el club Guaraní Tayud, pelotazo para el Pato Díaz, mete balón por elevación, ya saca de cabeza Fabián, amarilla para Mascareño descarga por derecha para Axel Figueiredo con la pelota, Figueiredo se apoya con Bordón, ahí está Bordón, César Bordón con el implemento de juego, Bordón mete balón para Neri Díaz la baja de pecho, domina y la toca con el jugador Figueiredo de vuelta para Neri Díaz, se anticipa en la marca, Fretes ya reconquista balón, Bordón para Alonso se complica, ahí está Figueiredo para el primero, falta, no dice el árbitro del compromiso, aparece con lo justo Mascareño para cortar el avance del club Guaraní Tayud, de lo contrario estaba el primero del equipo aborigen, se salvó el equipo de Atlético Cimbrón. Salió con mucha confianza jugando. Pablo Alonso se complicó en zona defensiva, compañero.
Muy buena para Arnaldo Mascareño, defendió muy bien ahí, cortó muy bien la jugada de los de Guaraní y impidió el gol de los de Guaraní. Ya se recupera Figueiredo, va a proseguir el juego, 12 minutos del primer tiempo, el compromiso está 0-0 aquí en Potrero. Guaraní Tallí versus Atlético Cimbrón, tercera fecha, campeonato de la Liga Roque Gonzaleña de Fútbol. Recordemos que en esta serie está puntero el Atlético Cimbrón con 4 puntos, también el Club Nacional Cerrito con 4 puntos, el Club Deportivo Rincón con 3 puntos y Guaraní Tallí está sin punto alguno. Con este resultado el Guaraní Tallí suma 1 punto y el equipo de Cimbrón 5 puntos en este momento. Bordón sufre infracción, Bordón en el medio sector, corresponde tiro libre para el Atlético Cimbrón. Tiro libre para el club Atlético Cimbrón, 12 minutos del primer tiempo. Ahí está Mascareño. Se cambia el balón para proseguir el juego. Va a proseguir el juego. Finalmente Mascareño lo deja para Matías Santa Cruz. Santa Cruz, el remate, saca Armando Fretes. Ya sale rápidamente la gente de Guaraní Tallí. Figueiredo, corre Figueiredo, Figueiredo lo cubre, se gana un saque lateral, corresponde saque lateral por la punta derecha para el club de Guaraní Tallí con la pelota Armando Fretes, impreciso Fretes, ya sale jugando Fabián Amarilla, pelotazo de Amarilla para Samuel Alvarenga, aparece la defensa con la pelota, Mancuello, cabecea Mancuello. El quite del jugador Benicio Jara, pelotazo, otro pelotazo para Mencia, ahora aparece Mascareño para Alvarenga, Alvarenga de vuelta para Mascareño, Mascareño mete balón para Matías Santa Cruz, ahí está Santa Cruz con el balón, se les fue el balón a Santa Cruz, no la pudo dominar, corresponde otro saque lateral para el aborigen de Potrero. Otro saque lateral, ahora corresponde para el club Atlético Cimbrón. Está Samaniego para el saque manual. No se apura Samaniego, 15 minutos del primer tiempo, el compromiso está 0-0 aquí en Potrero. Con la pelota Samaniego, pelotazo al área de Samaniego, saca Mancuello, pelotazo del Pato Díaz para el jugador Ricardo Mencia. Mencia con la pelota, gira Mencia, perseguido por la marca de Mascareño, gana Mascareño, ahí está la finta de Mascareño, se apoya con Evelio Roa, Roa para Samuel Alvarenga, se anticipa en la marca el jugador de Guaraní Tallí, ya aparece Fabián Amarilla, reconquista balón rápidamente Armando Fretes, Fretes descarga por izquierda para Dani Domínguez, aparece la marca de Bordón, Bordón para Figueiredo, Figueiredo con la pelota para Evelio Roa, Roa transporta el implemento de juego, ahí está Roa, Roa gira y se apoya con Bordón, Bordón con la pelota, mete balón para la corrida de Matías Santa Cruz, ahí está Santa Cruz, lo cubre Mancuello en esa zona, pelota hacia línea de fondo, corresponde saque de meta para el equipo aborigen. Saque de meta corresponde para el club Guaraní Tallí.
lo deja Figueredo para el jugador Benicio Jara. El saque de Jara hacia uno de los costados, corresponde saque lateral para Atlético Cimbrón. Evelio Roa con la pelota para Santa Cruz que la pierde, comete infracción Santa Cruz en perjuicio de Armando Fretes. Corresponde tiro libre en el medio sector para el equipo aborigen. Está el jugador Iván García, el capitán García, va a meter balón al área. Tiro libre corresponde en el medio sector. Pelotazo arriba de García al área, saca de cabeza Pablo Alonso, ya sale jugando Alvarenga, se complica Armando Fretes, se anticipa en la marca, la toca para Ricardo Mencia, no la pudo controlar Mencia, corresponde saque lateral para Atlético Cimbrón. 18 minutos del primer tiempo, el compromiso está 0-0. Pelotazo arriba de Ricardo Mencia. Aparece la marca de Pablo Alonso. Alonso con la pelota, ahí está Alonso, la toca para Figueredo. Figueredo con la pelota, ahí está Figueredo. Se frena Figueredo, se apoya con Evelio Roa. Roa con la pelota, ahí está Roa para Mascareño. Mascareño descarga por izquierda para Samaniego. Samaniego con la pelota, ahí está el burrito, mete centro, pelota al área, saca de cabeza. Persiste el peligro, reconquista balón Mascareño. Mascareño para el burrito Samaniego. Samaniego para Alvarenga. Alvarenga con la pelota. Samuel Alvarenga, el popular Tutu, y se cae. Corresponde tiro libre para el Atlético Cimbrón. Finalmente tiro de esquina, corresponde por la punta izquierda para el Atlético Cimbrón. Va a meter pelota al área Mascareño, 20 minutos del primer tiempo. El compromiso está 0-0, centro de Mascareño. Está el primero, cabezazo, saca la defensa con lo justo. Increíblemente saca la defensa, de lo contrario estaba el primero del equipo de Cimbrón. El portero Figueredo estaba totalmente vencido. El defensor sacó con lo justo sobre la línea. Casi gol de Atlético Cimbrón. Se salvó de manera milagrosa el arco aborigen. Corresponde salida para el club de Guaraní de Taller. Víctor Figueredo va a salir jugando. Pelotazo de Víctor Figueredo. Saca de cabeza César Bordón. Bordón para Samuel Alvarenga. Alvarenga que la pierde ante la presencia de Domínguez. Ahí está Domínguez. Pierde Domínguez. Ya recupera Fretes. Mete balón al área. Ya sale y domina Ricardinho Areco. Areco. Pelotazo arriba de Ricardinho Areco. Saca de cabeza el defensor. Persiste el peligro con la pelota. Santa Cruz lo amortigua con lo justo. El defensor de Guaraní Taller que ya sale jugando con Ricardo Mencia. Mencia para Díaz. Díaz mete balón para la corrida del jugador Ricardo Mencia. Primero aparece, lo cubre Fabián Amarilla. Ahí está Amarilla. Sale limpiamente Amarilla con Mascareño. Sufre infracción Mascareño. Corresponde tiro libre para el Atlético, ya lo cumple rápidamente con la pelota Neri Díaz. Díaz con la pelota, ahí está Díaz, hace la pausa y la toca con Evelio Roa. Roa descarga por izquierda para Mascareño. Mascareño con la pelota, ahí está Mascareño para el burrito Samaniego. Aparece en la marca el jugador de Guaraní Taller, Nahuel Gaona. Corresponde saque lateral para el Atlético Cimbrón. Prepara su primera variante el técnico Cristian Riveros.
Se retira por lesión el jugador con la número 9, Gabriel Figueredo, para permitir el ingreso al jugador con la dorsal número 17, Edgar Samaniego. Centro, está el primero para Atlético. Pasolamiento, el travesaño de Víctor Figueredo. Corresponde tiro de esquina por la punta derecha para el Atlético Cimbrón. El equipo de Cimbrón busca el primer tanto, 22 minutos del primer tiempo. El compromiso está 0-0 sin vivirse todavía la emoción del gol aquí en Potrero. Va a meter pelota al área el jugador Figueredo. Los suplentes en el equipo de Guaraní de Héctor Ayesa con la 6, 8 para Mauro Cartamán, 11 para Ever Recalde, 13 para Elías Manguello, 2 para Gustavo Amarilla, 15 para César Fleitas, 12 para Néstor Maciel y el 17 que ya ingresó Edgar Samaniego. Los suplentes en Atlético Cimbrón, Rolando Ayala, 19 para Anthony Britos, 17 para Alexis Mascareño, y el otro que está Jonathan Mascareño. César Figueredo lo amortigua la defensa, ya sale el jugador Cartamán, aparece en la marca Evelio Roa. Evelio Roa reinicia la jugada tocando con Ricardinho Areco. Areco la toca para Fabián Amarilla. Amarilla con la pelota. Ahí está Amarilla, hace la pausa y la toca con Samuel Alvarenga en posición adelantada permanentemente. Está inhabilitado Samuel Alvarenga. Corresponde salida para el club Guaraní Tayú. Pelotazo arriba, la peina Ricardo Mencia y ya recupera Mascareño. Mascareño para Samuel Alvarenga. Alvarenga para Mascareño. Ahí está Mascareño. Maniobra Mascareño. Mete balón para la corrida de Neri Díaz. Primero aparece la marca Mancuello. Mancuello para Díaz. Díaz para Samaniego. Aparece la marca de Fabián Amarilla. Amarilla para Figueredo. Figueredo. Se cae Figueredo. Falta en perjuicio de Axel Figueredo. Corresponde peligroso. Tiro libre para el Atlético Cimbrón. Tiro libre para el Atlético Cimbrón. 25 minutos del primer tiempo. El compromiso está 0-0 aquí en Potrero. El otro compromiso se juega en cancha del Club 12 de Junio. El equipo de Embocayate recibe al Club Teniente Castro de Matací. Mascareño para el tiro libre. 3 en la conformación de la barrera. Mascareño prueba el arco. Saca Díaz. Complementa Samaniego, ya reconquista balón Mascareño, el capitán Mascareño mete centro, muy pasado de mala forma, corresponde saque de meta para el equipo aborigen. Pelotazo de Víctor Figueredo, saca de cabeza Axel Figueredo, corresponde otro saque lateral para el club de Guaraní Tayú. Manguello, Carlos Manguello, el saque lateral, otro saque lateral, corresponde para el club de Guaraní Tayud. De vuelta Manguello, Manguello mete balón para Dani Domínguez, ahí está Domínguez, lo cubre Domínguez, otro saque manual, corresponde para el club de Guaraní, de avanza Guaraní Tayú, se le terminó la cancha al jugador Ricardo Mencia, corresponde saque de meta para el Club Atlético Cimbrón. Repito, para los que quieran ver por YouTube, CC Producciones está transmitiendo en vivo
Ricardinho Areco. Pelotazo arriba de Ricardinho Areco para Figueiredo. Figueiredo con la pelota. Ahí está Figueiredo. Lo amortigua el jugador Mancuello. Se le terminó la cancha al jugador Axel Figueiredo. Corresponde saque de meta para Víctor Figueiredo, portero de Guaraní Tallí. Pelotazo arriba de Víctor Figueiredo, saca de cabeza Matías Santa Cruz, ya reconquista balón el jugador Samaniego con la pelota, ahí está Samaniego, ya reconquista balón Samuel Alvarenga para el burrito Samaniego, corresponde saque lateral para el Atlético, ya lo cumple rápidamente Belio Roa para Samuel Alvarenga, aparece la marca de García. Ya reconquista balón Mascareño, gran maniobra de Mascareño, la pisa Mascareño, transporta el implemento de juego y se apoya con Neri. Neri la toca de vuelta para Mascareño, va a ser un golazo. Aparece con lo justo la marca del jugador Benicio Jara. Gran pared, gran conexión entre Mascareño y Neri Díaz. Casi llegó el primero de Atlético Cimbrón. Corresponde tiro de esquina por la punta izquierda, ya lo cumple rápidamente Mascareño, otro centro, pelota lara de Mascareño, aparece el portero Víctor Figueiredo para callar el primer tanto, ya sale Figueiredo rápidamente, reconquista balón, Evelio Roa la toca para Figueiredo, Axel Figueiredo lo deja para Mascareño, el cambio de frente para Samuel Alvarenga, se tropezó Alvarenga, de lo contrario estaba el primero de Atlético, no la pudo hacer de vuelta. Se tropezó el jugador Samuel Alvarenga. Cuando va a haber momentos de hidratación en el compromiso, nosotros también vamos a aprovechar a vender Metalúrgica Divina Misericordia del amigo Gilberto Ríos, fabricación propia, todo tipo de muebles, ratán sintético, juegos de sofá, juegos de comedor y juegos de sillones, entrega a domicilio al contado y a crédito. Llamar al 0984-236-137 con el amigo Gilberto Ríos. Alojamiento, tierra, disfrutar en familia o grupos de amigos del contacto con la naturaleza, con todas las comodidades. Comunicarse con Osvaldo Ayala al 0971-125-511 desde Cimbrón, Paraguay. Despensa Ñamina de la señora Guillermina Alvarenga en Cimbrón, Cañada, enfrente mismo del colegio Cañada. Despensa Fernández de Facundo Fernández, todo para la canasta familiar al más bajo precio, está en Cimbrón, camino a Loma, sucursal 2, enfrente del Colegio Nacional Cimbrón. El compromiso está 0-0 aquí en cancha del club Guaraní Tallí. Empatan Guaraní Tallí ante el club Atlético Cimbrón. SB Construcciones del amigo Sergio Bordón cuenta con todos los materiales de construcción en general, desde el cimiento hasta el techo. Rancho Cimbrón Potría, especial para acontecimientos, encuentros de amigos o familiar, para pasar un día relajado. Cuenta con piscina, cancha de voleibol y todas las comodidades para un almuerzo o cena. Consulta de precios al 092-140-184. También cuenta con alquiler de sillas y mesas para cualquier acontecimiento especial. Motoferro Martínez de Hugo Javier Martínez cuenta con repuestos para motos y bicicletas en general, también con ferretería, caños, pinturas, artículos de electricidad en general en la ciudad de Quinto. Contactos al 098-6-903-582. Despensa San Cayetano de Mabel, Fleitas en Itacajón, todo para la canasta familiar, bebidas en general, y también cuenta con mesa de billar y tragamoneda para probar su suerte. Comedor Tres Bocas de la señora Zulma Viviana Bordón, todo para el desayuno, almuerzo y cena. Pedidos al 092-966-1225. Va a proseguir el juego aquí en Potrero. El compromiso está 0-0 entre el club Guaraní Tallí y Atlético Cimbrón. Campeonato de la Liga Roque Gonzaleña de Fútbol, tercera fecha. Mañana prosigue la fecha. El Unión Pacífico, el otro equipo cimbronero, recibe al Club Sol de Mayo. Necesitado de puntos, el Club Sol de Mayo recibe
Mañana visita al Club Unión Pacífico. El Unión Pacífico recibe al Club Sol de Mayo. El Unión Pacífico está bien posicionado con 4 unidades. El equipo de Simbrón. Corresponde saque lateral para Guaraní Taller. El jugador Mancuello mete balón para Figueredo. Aparece la marca de César Bordón. Ya reconquista balón. Fretes avanza Guaraní. Aparece con lo justo para apagar el incendio. El portero Ricardinho Areco no quiere complicaciones. Saca balón hacia uno de los costados. Corresponde saque lateral. El saque lateral lo cumple ya rápidamente. Aparece la marca de Fabián Amarilla, lucha el jugador Armando Fretes, recibe infracción Fretes de parte de Samuel Alvarenga. Se hizo el desentendido, el árbitro del compromiso. Recibió un codazo el jugador Armando Fretes de parte de Samuel Alvarenga. Lo soluciona con un amarilla el árbitro del partido Adolfo Martínez. Se cae muy sentido el jugador Armando Fretes. Ya se repone Fretes. Va a proseguir el juego. Ahí está Armando Fretes, asistido en un costado de la cancha. 33 minutos de partido. El compromiso está 0-0. El burrito Samaniego para el saque manual. Hugo Samaniego para Samuel Alvarenga. Ahí corre Alvarenga, aparece la marca del jugador Benicio Jara, pelotazo arriba de Jara. Ya reconquista balón Samaniego, mete balón para su compañero. Ya aparece la marca de Fabián Amarilla. Amarilla para Bordón, Bordón para el jugador Figueredo. Axel Figueredo con la pelota. Ahí está Figueredo para Neri Díaz. De Neri Díaz gira, aparece la marca de Pato Díaz. Sufre infracción Neri Díaz en el medio sector. Corresponde tiro libre para el Atlético y lo juega rápido el jugador Evelio Roa. Roa para Matías Santa Cruz. Santa Cruz descarga por izquierda para el jugador Samaniego. Samaniego para el jugador Alvarenga. Alvarenga para Santa Cruz. Mal el pase de Santa Cruz. Pelota hacia línea de fondo. Corresponde saque de meta para el equipo aborigen. Pelotazo arriba de Víctor Figueredo, saca de cabeza Matías Santa Cruz para Alvarenga. Alvarenga que la pierde, aparece el jugador, el capitán García con la pelota. Ahí está García, la toca para Nahuel Gaona para el jugador Domínguez con la pelota. Ahí está Domínguez para Mencia, aparece la marca de Fabián Amarilla para Mascareño, aparece, se anticipa en la marca Fretes, otro pelotazo arriba, aparece Díaz de vuelta en la marcación, saca balón hacia uno de los costados, corresponde saque lateral para el Atlético Simbrón, que lo cumple rápidamente Samaniego para Evelio Roa, la juega para Mascareño, posición adelantada, ya se anula todo. Otra vez Samuel Alvarenga en posición adelantada, corresponde salida para el club Guaraní Taller. 35-36 minutos ahora del primer tiempo. El compromiso está 0-0. Pelotazo arriba, la peina Mencia, aparece la marca de Fabián Amarilla. Corresponde saque lateral para el club Guaraní Taller. Saque lateral por la punta derecha. Está para el cumplimiento el jugador Nahuel Gaona. Otro saque lateral, Gaona.
Gaona la toca para el jugador Figueredo, ya sale Evelio Roa para Mascareño, sufre infracción Mascareño y se gana la tarjeta amarilla el jugador de Guaraní Tallud. Esta vez le tocó la tarjeta a Armando Fretes. El primer amonestado del partido fue el jugador de Atlético Cimbrón, Samuel Alvarenga. Ahora se gana la tarjeta amarilla el jugador de Guaraní Tallud, Armando Fretes. Avanza Atlético Cimbrón, Axel Figueredo. Figueredo que la pierde ante la presencia de Mancuello. Reconquista balón. Figueredo mete balón en las manos del portero Víctor Figueredo. Víctor Figueredo con la pelota. Pelotazo de Víctor Figueredo para Mencia, lo cubre Pablo Alonso, cabecea Fabián Amarilla, complementa Pablo Alonso, sale con Evelio Roa para Santa Cruz de carga por derecha para César Bordón para Samuel Alvarenga transporta el implemento de juego, hace la pausa Alvarenga, la pisa Alvarenga y se apoya con César Bordón, gran proyección de Bordón, mete centro para Neri Díaz, está el primero, cabeceo mal Neri Díaz, se salva el arco aborigen, pelotazo de Mancuello, cabecea Fabián Amarilla, persiste el peligro, otra vez Fabián Amarilla, la baja de pecho, sale limpiamente, sin complicaciones, se anticipa Samaniego para Mencia para Domínguez con la pelota, el remate de Domínguez, golazo y gol de Guaraní Tallud, pero qué golazo, la del jugador Dani Domínguez, dorsal número 10, por Dani Domínguez. Guaraní Tallud tiene 1, Atlético Cimbrón 0, el gol a los 38 minutos del primer tiempo, pero qué verdadero golazo, la que acaba de convertir el jugador Dani Domínguez. Con la pelota Evelio Roa para Samaniego con la pelota, ahí está Samaniego, la juega para Mascareño devuelve para Samaniego para Fabián Amarilla, pelotazo de Fabián Amarilla para Santa Cruz, ya recupera Samaniego con la pelota, Samaniego para Fretes, pelotazo de Fretes, la baja de pecho, Pablo Alonso para Evelio Roa, pelotazo de Roa, saca de cabeza el jugador Nahuel Gaona, complementa el jugador Iván García, saca balón hacia uno de los costados, corresponde saque lateral para el Atlético que busca rápidamente el empate con la pelota de Evelio Roa para Matías Santa Cruz para el jugador Figueredo, ya pierde, ya reconquista balón rápidamente Evelio Roa, corresponde saque lateral para el Atlético Cimbrón, 40 minutos del primer tiempo. Gana 1-0 Guaraní Tallud con el gol de Dani Domínguez. Saca hacia uno de los costados el balón Dani Domínguez, corresponde saque manual para el Atlético Cimbrón, cabecea García para Figueredo para Domínguez con la pelota, ahí está Domínguez, se mete centro, está el segundo, se salva el Atlético Cimbrón, persiste el peligro con la pelota, Figueredo para Mancuello, ahí está Mancuello, lo deja pagando a Samuel Alvarenga, Mancuello para Samaniego, ahí está Samaniego, aparece, lo cubre en esa zona Pablo Alonso, corresponde saque de meta para el Atlético Cimbrón, llegó nuevamente de manera muy peligrosa el equipo aborigen, el equipo local. Ricardinho Areco la juega con Fabián Amarilla con la pelota, pelotazo de Amarilla, ya reconquista balón Eulalio Domínguez, el actor de la conquista,
Mascareño ahora con el balón, Mascareño para Neri Díaz transporta el implemento de juego, ahí está Neri Díaz para Mascareño, ahí está Mascareño, está el empate, el remate, se perdió Mascareño, lo que pudo haber sido el empate, se acomodó y remató, pasó muy cerca del palo derecho de Víctor Figueredo, gran llegada de Atlético Cimbrón, no pudo ser el remate de Mascareño. Ahí está Víctor Figueredo. Víctor Ibutú Figueredo, pelotazo de Víctor Ibutú Figueredo, me imagino ya si lo sigue ganando en el segundo tiempo Víctor Figueredo, sí, creo que sí va a ser lo suyo en el segundo tiempo el amigo Ibutú Figueredo. Con la pelota César Bordón con la pelota para Samuel Alvarenga para Evelio Roa para Mascareño para Santa Cruz, aparece la marca de Dani Domínguez con falta, sufre infracción el jugador Matías Santa Cruz y se gana la tarjeta amarilla el actor de la conquista Dani Domínguez. Hasta el momento los amonestados, el jugador Armando Fretes y el jugador Dani Domínguez de Guaraní Tayud, y el jugador amonestado de Atlético Cimbrón es el jugador Samuel Alvarenga con la 13. Tiro libre, Mascareño para el tiro libre, peligroso tiro libre para el Atlético Cimbrón, autoriza el árbitro el compromiso, Mascareño al arco, seguro el portero Víctor Figueredo se luce, gran tiro libre, gran remate de Mascareño, estaba bien posicionado el arquero Víctor Figueredo, sin complicaciones, domina el balón con mucha seguridad, pelotazo de Figueredo. Ya sale Alvarenga con la pelota, Alvarenga para Bordón, ahí está Bordón perseguido por la marca, falta, tiro libre corresponde para el Atlético Cimbrón hasta el momento. Buen arbitraje aquí en Potrero con la pelota, Ricardinho Areco para el jugador Fabián amarilla para el jugador Samaniego para Evelio Roa para amarilla reinicia para tocando con Pablo Alonso, pelotazo de Pablo Alonso, aparece la marca de Mancuello para el actor La Conquista, Domínguez, corre Domínguez, primero aparece Pablo Alonso, se complica Alonso ante la rapidez de Domínguez como siempre muy rápido con la pelota Santa Cruz, pelotazo de Santa Cruz, corta oportunamente Gaona, pelotazo de Gaona para Patricio Díaz para la corrida de Domínguez, posición adelantada, ya se anula todo, 45 minutos del primer tiempo cumplido ya, gana 1-0 Guaraní Tayud con el gol de Domínguez, con la pelota Samuel Alvarenga, ahí está Alvarenga la toca para Santa Cruz con la pelota, ahí está Santa Cruz, la finta de Santa Cruz, se acomoda, entra en diagonal, el remate de Santa Cruz, se pierde de vuelta, el remate de Santa Cruz, corresponde saque de meta para Víctor Figueredo. Ya se juega minuto adicional aquí en Potrero. Está ganando el equipo local por 1-0. Víctor Figueredo no se apura, está ganando su equipo. Y está Figueredo, pelotazo arriba de Víctor Figueredo, saca de cabeza Matías Santa Cruz, la baja el jugador Díaz, ya recupera Samaniego para Evelio Roa, pelotazo de Evelio Roa, la corre el jugador Axel Figueredo, perseguido por la marca, corresponde saque lateral para el equipo aborigen. Nahuel Gaona para el saque manual. Ahí está Gaona, no se apura la gente de Guaraní Tayud, está ganando por 1-0 con la pelota Samaniego para Evelio Roa para Mascareño, lo amortigua Samaniego, mano de Samaniego, corresponde tiro libre
para el Atlético Cimbrón. Puede ser la última del primer tiempo para el equipo de Cimbrón. Para buscar el empate, Samaniego va a meter pelota al área, suben todos los grandotes, está Fabián Amarilla en el área, también está Pablo Alonso, también está Matías Santa Cruz, suben todos los grandotes de Cimbrón para buscar el empate en estos últimos minutos del primer tiempo. Va a autorizar el árbitro del compromiso. Autoriza el árbitro, Samaniego mete balón de muy buena forma al área, muy pasado, corresponde saque de meta. El árbitro del compromiso marca el final del primer tiempo, final de los primeros 47 minutos. Gana el club Guaraní allí por 1-0, gol convertido por Daniel Domínguez. Nosotros vamos a cortar la transmisión, ya vamos a volver para el segundo tiempo.
remate de avanza Atlético Cimbrón, Axel Figueredo que la pierde ante la presencia de Mancuello, reconquista balón, Figueredo mete balón en las manos del portero Víctor Figueredo con la pelota, pelotazo de Víctor Figueredo para Mencia, lo cubre Pablo Alonso, cabecea Fabián Amarilla, complementa Pablo Alonso, sale con Evelio Roa para Santa Cruz de carga por derecha para César Bordón para Samuel Alvarenga transporta el implemento de juego, hace la pausa Alvarenga, la pisa Alvarenga y se apoya con César Bordón, gran proyección de Bordón, mete centro para Neri Díaz, está el primero, cabeceo mal Neri Díaz, se salva el arco aborigen, pelotazo de Mancuello, cabecea Fabián Amarilla, persiste el peligro, otra vez Fabián Amarilla, la baja de pecho, sale limpiamente, sin complicaciones, se anticipa Samaniego para Mencia para Domínguez con la pelota, el remate de Domínguez, golazo y gol de Guaraní Tayú, pero qué golazo, la del jugador Dani Domínguez, dorsal número 10, por remate de Armando Fretes. Versus Atlético Cimbrón, Roa con la pelota para el jugador César Bordón. Versus Atlético Cimbrón, Roa con la pelota para el jugador César Bordón. Versus Atlético Cimbrón, Roa con la pelota para el jugador César Bordón. Versus Atlético Cimbrón, Roa con la pelota para el jugador César Bordón. Reconquista balón el jugador Evelio Roa para Neri Díaz con la pelota, sufre infracción Neri Díaz, la falta comete el jugador tarjeta amarilla, el jugador con la dorsal número 14 Nahuel Gaona, corresponde peligroso tiro libre para el Atlético Cimbrón. 10 minutos del segundo tiempo, el compromiso lo gana el equipo local por 1-0. Mascareño para el tiro libre. 2 en la conformación de la barrera. Ahí está Mascareño. Autoriza el árbitro Mascareño, pelota al área, saca la defensa, complementa Samaniego para Domínguez, corre Domínguez, ojo que es el rápido Domínguez, aparece la marca del jugador Bordón, el árbitro marca a favor de Guaraní Tayú. Retrotrae la jugada, el árbitro del compromiso cobra falta a favor de Guaraní Tayú, corresponde tiro libre en el medio sector para el equipo potrerano que está ganando por 1-0.
Está el jugador Iván García, el capitán. Va a meter pelota al área. Autoriza el árbitro, pelotazo de García al área. Se complica el portero. En dos instancias domina Ricardinho Areco. Pelotazo de Ricardinho Areco. La peina Mascareño. Ahí está Mascareño con la pelota. Mascareño, maniobra Mascareño y la toca con Samu Alvarenga para el burrito Samaniego para Ayala de vuelta para el burrito Samaniego para el Tutuí Alvarenga gana línea de fondo, mete centro al área, saca el jugador Jara. Samaniego con la pelota, Samaniego mete balón para la corrida de Figueredo. Michel Figueredo corre, lo transporta el implemento de juego Bordón para Santa Cruz mete centro al área, otra vez saca la defensa, reconquista balón Fabián amarilla para Evelio Roa se anticipa, Domínguez con la pelota, lo cubre Fabián, amarilla sin falta. Amarilla para Samaniego para Ayala mete balón para la corrida Santa Cruz. Primero sale y domina Víctor Figueredo con la pelota. No se apura Figueredo. Jorge Vera, candidato a concejal municipal en la ciudad de Roque González. Vota por la lista 5, opción 4. Pelotazo arriba de Víctor Figueredo. Corre Samaniego, lo cubre Fabián amarilla, corresponde. Falta, tiro libre. En perjuicio de Fabián amarilla fue la falta, lo empujó Samaniego. Tiro libre en zona defensiva corresponde para el Atlético Cimbrón. Bordón con la pelota para Evelio Roa con la pelota. Roa mete balón en profundidad, no está ninguno de sus compañeros. Sale Víctor Figueredo, la baja de pecho, no se apura Figueredo. Ahora sí lo embolsa Figueredo. Ahí está Víctor Figueredo. Pelotazo arriba de Víctor Figueredo. Saca Pablo Alonso. Matías Santa Cruz, lucha Santa Cruz para Evelio Roa, ya aparece la marca. Está bien sólido la defensa de Guaraní Talleres. Hasta el momento no puede penetrar la gente de Atlético Cimbrón con la pelota. Mascareño, bailotea Mascareño, gran maniobra de Mascareño, mete centro, lo amortigua de vuelta el jugador Benicio Jara. Corresponde tiro de esquina por la punta derecha para el equipo de Cimbrón. Juan Arnaldo Mascareño para el tiro libre de esquina. Mascareño mete centro al área, está el empate. Otra vez seguro Figueredo, el portero de Guaraní Talleres. Figueredo ya sale jugando rápidamente con Domínguez con la pelota. Domínguez de mala forma, corresponde saque lateral para Atlético Cimbrón con la pelota. Santa Cruz para Bordón para Mascareño. Ahí está Mascareño mete balón para la corrida de Santa Cruz. Ahí está Santa Cruz, perseguido por la marca. Santa Cruz, pierde Santa Cruz, ya sale la defensa. Corresponde saque lateral para el equipo local, para el equipo aborigen, que gana por 1-0. 15 minutos del segundo tiempo. Guaraní Talleres tiene 1, Atlético Cimbrón 0. Hasta en este momento está cayendo el invicto de Atlético Cimbrón después de mucho tiempo. El campeón vigente está perdiendo por 1-0, pero aún queda 2/4 de hora para poder empatar. 15 minutos del segundo tiempo. Saque lateral para Guaraní Talleres. Está para el saque manual el jugador Carlos Manguello.
Cuando prepara otro variante, el técnico Pedro Rojas lo mete en cancha al jugador Anthony Britos. Se retira el jugador Matías Santa Cruz para permitir el ingreso al jugador Anthony Britos. Corresponde otro saque lateral para el equipo aborigen. Está el jugador Manguello. Manguello mete balón por elevación para Figueredo. Ya sale la defensa. Fabián Amarilla mete balón para Brito. Se la peina Brito para Neri Díaz. Aparece Iván García. Pelotazo arriba de García. Lucha el jugador Samaniego. Ya recupera Juan Arnaldo Mascareño, descarga por derecha para el jugador Bordón. Bordón para Samuel Alvarenga. Alvarenga de vuelta para Bordón. Lucha Bordón. Aparece la marca de Manguello. Perseguido por la marca. Ya sale jugando Guaranita allí con la pelota. Se rebala. Gana Anthony Brito. Se ve Brito con la pelota. Ahí está Brito con el balón. Lo cubre en esa zona. La defensa corresponde. Saque lateral para el Atlético Cimbrón. Está Bordón para el saque manual, lo cumple rápidamente con Alvarenga. Ahí está Alvarenga, pierde ante la presencia de Manguello. Impasable Manguello en esa zona, lateral por izquierda. El jugador Carlos Manguello. Saque manual, Carlos Manguello. Mancuello para Samaniego, Samaniego para Figueredo, Figueredo para Domínguez, se anticipa en la marca el jugador Amarilla, Amarilla para Mascareño, Mascareño con la pelota, ahí está Mascareño, se cae Mascareño, sufre infracción Mascareño, corresponde tiro libre, peligroso para el Atlético Cimbrón. El burrito Carlos, mejor dicho, el burrito Samaniego, Hugo Samaniego va a meter pelota al área. Ahí está Hugo Samaniego. Autoriza el árbitro el compromiso. Hugo Samaniego mete centro para Fabián Amarilla. Se pierde Amarilla lo que pudo haber sido el empate. Cabezazo sobre el travesaño. No la pudo entrar de lleno Fabián Amarilla. El balón se pierde hacia línea de fondo. Corresponde saque de meta para Víctor Figueredo. Víctor Figueredo no se apura. Pelotazo arriba de Figueredo. El salto de Fabián Amarilla. Saca balón hacia uno de los costados. Corresponde saque lateral para el club de Guaraní Tallí. No se apura la gente de Guaraní Tallí. 19 minutos del segundo tiempo. El compromiso está 1-0 a favor infantil, lo del jugador número 14 Nahuel Gaona con la pelota Mencia. Corresponde otro saque manual para el equipo de Cimbrón, para el Atlético Cimbrón. El burrito Samaniego, ya aparece el Pato Díaz, Díaz para Domínguez, Domínguez con la pelota, ahí está Domínguez, habilidoso Domínguez, Domínguez con la pelota, Domínguez para Figueredo, aparece la marca de Samaniego, se cae Samaniego, falta en perjuicio de Samaniego, corresponde tiro libre para Guaraní Taller, la toca rápidamente Ayala. Ayala para Evelio Roa, Roa con la pelota, descarga por derecha para Samuel Alvarenga, la baja Alvarenga, ahí está Samuel Alvarenga perseguido por la marca de Manguello, como les decía, impasable en la zona izquierda el jugador Carlos Manguello, con la pelota Ayala, Ayala para Evelio Roa, Roa con la pelota. Se anticipa en la marca Armando Fretes, corresponde saque lateral para el Atlético Cimbrón que va con todo en busca del empate. Bordón con la pelota, ahí está Bordón, Bordón para Evelio Roa, Roa para Samuel Alvarenga, Alvarenga para Ayala, Ayala para Bordón, ahí está Bordón.
Mano de Bordón, corresponde tiro libre en zona defensiva para el club de Guaraní Tayú. Víctor Figueredo, no se apura Figueredo, apoya la cobertura deportiva. Jorge Vera, el candidato a concejal municipal por la ciudad de Roque González. Está lista 5, opción 4. Jorge Vera, la solución en Roque González con la pelota. Mencia la toca para Mancuello. Mancuello descarga por derecha para el actor de la conquista. Dani Domínguez. Domínguez la baja para el jugador Nahuel Gaona. Gaona de vuelta para Domínguez. Domínguez para Fretes. Fretes de vuelta para Gaona. Gaona con la pelota hace la pausa. Gaona mete balón al área. Saca Fabián Amarilla. Ya sale Neridia. Neridia con la pelota para Evelio Roa. Roa mete balón para la corrida de Brito. Corre Brito. No la pudo alcanzar. Britos, corresponde saque lateral para el club de Guaraní Tayú. Se cae, ahora sí, se cae Víctor Figueredo. Virtud. Llegó la hora, llegó el momento del portero Víctor Figueredo para ganar algunos minutos, algunos segundos. Acalambrado Víctor Figueredo. Metalurgia Divina Misericordia del amigo Gilberto Ríos. Fabricación propia, todo tipo de muebles, ratán sintético, juegos de sofá, juegos de comedor y juegos de sillones. Entrega a domicilio al contado y a crédito. Llamar al 098-4236-137 con el amigo Gilberto Ríos. Alojamiento, tierra, disfruta en familia, grupos de amigos del contacto con la naturaleza, con todas las comodidades. Comunicarse con Osvaldo Ayala al 0971-125-511 desde Simbrón, Paraguay. Despensa Ñamina de la señora Guillermina Albrenga en Simbrón Cañada, enfrente mismo del colegio Cañada. SB Construcciones del amigo Sergio Bordón cuenta con todos los materiales de construcción en general, desde el cimiento hasta el techo. Rancho sin propósito especial para acontecimientos, encuentros de amigos o familiar para pasar un día relajado. Cuenta con piscinas, cancha de vóley y todas las comodidades para un almuerzo o cena. Consulta de precios al 098-240-184. También cuenta con alquiler de sillas y mesas para cualquier acontecimiento especial. Esta noche, gran cena, show bailable por el aniversario del Club 3 de Mayo de Simbrón. Recordemos que el Club 3 de Mayo de Simbrón mañana va a estar de aniversario, y esta noche la gran cena, show bailable. Están todos invitados para el aniversario del Club 3 de Mayo de Simbrón. Para esta noche, los señores, a no perderse. 3 de Mayo de Simbrón está de aniversario. Hay que participar esta noche en el aniversario del Club 3 de Mayo de Simbrón. Motoferre Martínez, desde Hugo Javier Martínez, cuenta con repuestos para motos y bicicletas en general, también con ferreterías, caños, pinturas, artículos de electricidad en general en la ciudad de Quindío. Contacto al 096-903-582. Avanza con la pelota Alvarenga para Britos. Ahí está Britos, si lo hace bien puede llegar el empate. Britos se apoya con Mascareño, otro centro de Mascareño para Ayala. Ya aparece la marca del jugador Gaona. Corresponde tiro de esquina por la punta izquierda. Corresponde para el Atlético Simbrón. Despensa San Cayetano de Mabel, Fleitas en Itacajón, todo para la canasta familiar, bebidas en general, y también cuenta con mesa de billar y tragamonedas. Peligroso el tiro de esquina para el equipo de Simbrón. Se entra el primer palo para Britos, la bajó bien Britos, pero ya saca la defensa. Aparece en la marca César Bordón, no quiere complicaciones. Corresponde saque lateral
para el equipo aborigen de Potrero. Despensa Fernández, de Facundo Fernández, todo para la canasta familiar al más bajo precio. Está en Cimbrón, camino a Loma, sucursal 2, enfrente del Colegio Nacional Cimbrón. Comedor Tres Bocas de la señora Zulma Viviano Bordón, todo para el desayuno, almuerzo y cena. Pedidos al 082-966-1225. 25 minutos del segundo tiempo. El compromiso sigue 1-0 a favor de Guaraní. Con la pelota Mascareño mete balón para la corrida de Britos. Corre Brito, ahí está Britos, aguanta Brito, perseguido por la marca. Britos se la toca con Mascareño, sufre infracción Britos. Falta en perjuicio de Brito, corresponde peligroso tiro libre para el Atlético Cimbrón. La aguantó muy bien Britos. Se ganó la falta. Peligroso tiro libre para el Atlético Cimbrón. Mascareño va a meter pelota al área. Suben todos los grandotes que tiene el equipo de Cimbrón. Está Fabián Amarilla en el área. Está el jugador Pablo Alonso. Está también Britos, también Denis Díaz. Centro muy pasado al segundo palo. Saca la defensa. Ya reconquista balón el jugador Bordón. El saque lateral Bordón para Samuel Alvarenga. Alvarenga para Bordón. Lo amortigua la gente de Guaranita. Allí otro saque manual corresponde para el Atlético Cimbrón. 26 minutos del segundo tiempo. No quiere perder el invicto el Atlético Cimbrón. Bordón con la pelota. Bordón para Samaniego. Samaniego para Neri Díaz. Anticipa el Pato y sale de contragolpe. Ricardo Mencia. Ojo que es rápido Mencia. Mencia con la pelota. Entra en diagonal. La toca con Samaniego, se enreda Samaniego, ya pierde ante la presencia del otro Samaniego, Hugo Samaniego. Ahí está Cartamán la toca, posición adelantada, estaba saliendo de la posición el jugador Ricardo Mencia. Corresponde salida para el Atlético, ya lo cumple rápidamente Mascareño mete balón para la corrida de Brito. Brito con la pelota, ahí está Brito, la baja Brito, domina Brito, perseguido por la marca, gana Brito, ya saca la defensa. Ahí está Fabián Amarilla pierde ante la presencia de Samaniego. Ahí está Mencia, el remate de Mencia. Para mí que se apuró Ricardo Mencia, debió entrar más con el balón al área. Ya estaba solo, ya ganaba la posición, se apuró para rematar. Ricardo Mencia, se pierde lo que pudo haber sido el segundo tanto para el equipo aborigen. Con la pelota Samaniego para el Pato Díaz, se complica Díaz ante la presencia de Mascareño, lo cubre en esa zona el jugador Iván García, no quiere complicaciones, lo cumple rápidamente el saque manual Mascareño con la pelota, ahí está la finta de Mascareño, se acomoda Mascareño, perseguido por la marca de Samaniego, ahí está Mascareño, pierde Mascareño, está muy sólido en zona defensiva el equipo de Guaranita allí. Otro saque manual, Bordón para Evelio Roa. A ver qué indica el asistente. Que el saque lateral corresponde para el equipo local, para el equipo aborigen. 130. Cuando va a haber momentos de hidratación en el compromiso sobre 29 minutos, el compromiso está 1-0 a favor de Guaranita Taller. Metalurgia Divina Misericordia del amigo Gilberto Ríos, fabricación propia, todo tipo de muebles de ratán sintético, juegos de sofá, juegos de comedor y juegos de sillones, entrega a domicilio al contado y a crédito. Llamar al 0984236-137 con el amigo Gilberto Ríos. Alojamiento, tierra, disfrutan familia, grupos de amigos del contacto con la naturaleza, con todas las comunidades. Comunicarse con Osvaldo Ayala al 097-125-511 desde Cimbrón, Paraguay. Despensañamina la señora Guillermina Alvarenga en Cimbrón, Cañada, enfrente mismo del Colegio Cañada.
SB Construcciones del amigo Sergio Bordón cuenta con todos los materiales de construcción en general, desde el cimiento hasta el techo. Rancho sin propósito especial para acontecimientos, encuentros de amigos o familiares para pasar un día relajado. Cuenta con piscinas, cancha de vóley y todas las comodidades para un almuerzo o cena. Consulta de precios al 09812-140-184. También cuenta con alquiler de sillas y mesas para cualquier acontecimiento especial. Reiteramos la invitación esta noche: cena, show, aniversario del Club 3 de Mayo de Simbrón. A no faltarse, los amigos cimbroneros. La cita esta noche es aniversario del Club 3 de Mayo de Simbrón. Despensa San Cayetano de Mabel Fleitas en Itacajón, todo para la canasta familiar, bebidas en general, y también cuenta con mesa de billar y traga moneda. Despensa Fernández de Facundo Fernández, todo para la canasta familiar al más bajo precio. Está en Simbrón, camino a Loma, sucursal 2, enfrente del Colegio Nacional Simbrón. Comedor Tres Bocas de la señora Zulma Viviano Bordón, todo para el desayuno, almuerzo y cena. Pedidos al 082-966-225. Se cae muy sentido el jugador de Guaraní Tayud. Falta a favor de Atlético Simbrón. Tiro libre en el medio sector para el Atlético Simbrón, que busca el empate. El equipo de Simbrón no quiere perder el invicto. 32 minutos de compromiso. El compromiso sigue a favor del equipo local, el equipo aborigen. Centro, pelota al área, saca la defensa media, persiste el peligro, se acomoda, ya la persiste el peligro. Otro remate de Belio Roa, arriba, muy arriba, sobre el travesaño, se salva el arco potrerano. Corresponde saque de meta para Víctor Figueredo. Ya se va a reanudar el juego, no se apura Víctor Figueredo. Está ganando Guaraní Tayud por 1-0. Ahí está Figueredo. Pelotazo arriba de Víctor Figueredo, la peina Mencia, aparece la marca de Hugo Samaniego, pelotazo de Samaniego, la baja de cabeza de Belio Roa, ya gana Díaz, Díaz se pierde de vuelta ante la presencia de Belio Roa, Roa para Mascareño, aparece la marca, reconquista balón rápidamente Fabián Amarilla, Amarilla descarga por derecha para Samuel Alvarenga, Alvarenga con la pelota, impasable el jugador Carlos Manguello en esa zona, sufre infracción Manguello, corresponde tiro libre para el club Guaraní Tayud. Víctor Figueredo, va a salir Figueredo. 34 minutos del segundo tiempo, lo sigue ganando el equipo local por 1-0, gol convertido en el primer tiempo por Dani Domínguez, un verdadero golazo. Con la pelota Alvarenga, saque lateral por la punta derecha para el Atlético. Alvarenga lo cumple rápidamente para Neri Díaz, Díaz que la pierde, lucha Samaniego, otro saque lateral, le corresponde para Guaraní Tayud. Bordón para el jugador Neri Díaz, Díaz con la pelota, Díaz descarga por izquierda para la subida de Fabián Amarilla, impreciso el pase de Neri Díaz, se le terminó la cancha, Fabián Amarilla, corresponde saque de meta para el club de Guaraní Tayud, no se apura Víctor Figueredo.
Víctor Figueredo. Figueredo que no se apura. Pelotazo arriba de Víctor Figueredo. El salto de Ricardo Mencia, saca Samaniego, pelota para el jugador Domínguez. Domínguez con la pelota, ahí está Domínguez para Mencia. Mencia para Fretes, Fretes mete balón al área para Mencia, ya saca Samaniego. Lucha Yala para Anthony Britos, Britos que la gira, se anticipa Armando Fretes, sufre infracción Armando Fretes, corresponde tiro libre. Tiro libre para Guaraní Taller, se cae muy sentido el jugador Armando Fretes. Ahí está Fretes. Saludos a toda la gente que están conectados a nuestra transmisión. Tiro libre para Guaraní Taller. Armando Fretes va a meter balón al área. Peligroso tiro libre. Corresponde para el equipo local. Pelotazo de Fretes, saca de cabeza Fabián Amarilla, ya sale rápidamente de compra, corta oportunamente Gaona, pelota al área, sale el portero Ricardinho Areco. Pelotazo de Areco para Arnaldo Mascareño, Mascareño que la baja, la gira Mascareño, el remate de Mascareño. Pasó la viento, el palo derecho de Víctor Figueredo, casi un verdadero golazo de Mascareño. Probó arco Mascareño desde unos 30 metros aproximadamente y se cae de vuelta Víctor Figueredo para ganar algunos segundos. Ya se levanta Figueredo. 37 minutos del segundo tiempo. Hasta el momento está cayendo el invicto de Atlético Cimbrón, pero aún queda 8 minutos más lo que adiciona el árbitro del compromiso. El técnico Cristian Rivero prepara dos variantes. Se retira con la 17 el jugador Edgar Samaniego. A ver, ingresa el jugador Fleitas, César Fleitas. También entra con la 8 el jugador Mauro Cartamán en el equipo de Guaraní Taller. Se retiró Armando Fretes y el jugador Edgar Samaniego para permitir el ingreso al jugador Cartamán, Mauro Cartamán con la 8 y también a César Fleitas con la dorsal número 15. Los cambios en el equipo potrerano. Corresponde tiro libre en zona defensiva para el Guaraní Taller. Guapo, aguerrido equipo de Guaraní Taller, como siempre de local. El candidato a concejal municipal Jorge Vera apoya la transmisión deportiva. Vota. Pelota Bordón, Bordón descarga por izquierda para Samaniego, Samaniego con la pelota, Samaniego mete centro, pelota al área, sube Fabián Amarilla ya como un centro delantero más, lo quiere el empate el equipo de Cimbrón, pero de contra lo puede liquidar Guaraní Taller. Ojo que es muy rápido Domínguez con la pelota, ahí está Domínguez, aguanta Domínguez, gira Domínguez perseguido por la marca, Domínguez la toca para el jugador de Guaraní Taller, ya recupera Yala para Mascareño con la pelota, falta en perjuicio de Mascareño, corresponde tiro libre en el medio sector para el club de Atlético Cimbrón. Se gana la tarjeta amarilla el jugador Mauro Cartamán por la falta ante la humanidad de Mascareño.
40 minutos del segundo tiempo. 40 minutos del segundo tiempo. Gana el Club Guaraní Tayik por 1-0. Tiro libre en el medio sector. Corresponde para el equipo de Simbrón. Para el campeón vigente, que no quiere perder su invicto. Samaniego mete centro, Neri Díaz la peina, saca fleita media, ya la reconquista para Mascareño, y Mascareño mete centro al área, está el empate, el remate, gol. ¡El gol! Posición adelantada, se anula el gol. Se anula el gol del Atlético Simbrón. Increíble, estaba en posición adelantada, dice el asistente. Marcó el empate el Atlético Simbrón a través del jugador Alonso, pero se anula el gol del Atlético Simbrón. Corresponde salida para Figueredo, pelotazo de Figueredo para Mencia con la pelota, ahí está Ricardo Mencia para Mancuello para Figueredo para Mencia, Mancuello de vuelta, pelotazo para Figueredo, posición adelantada, ya sale rápidamente el Atlético Simbrón con la pelota, Ayala para Mascareño de carga por derecha para Belio Roa con la pelota, centro de Belio Roa para Neri Díaz con la pelota, Díaz para Mascareño para Amarilla, como un centro delantero más, Amarilla que la pierde, se enreda Amarilla, ya sale Domínguez, acelera, pone caja quinta, Domínguez ya corta, Bordón para Belio Roa, centro de Belio Roa, saca la defensa. Mano, creo que el árbitro del compromiso no quiere complicaciones, no quiere cobrar la pena máxima. Centro del burrito Samaniego al área, saca con los puños a media, presenta el peligro para el Atlético Simbrón con la pelota. Yala mete centro para Neri Díaz, cabecea Díaz, se pierde. Solito se pierde Neri Díaz, lo que pudo haber sido el empate para el Atlético Simbrón. Partidazo aquí en Potero y se gana la tarjeta amarilla de Belio Roa por protestar. Partidazo, no señores, aún quedan 3 minutos. Más lo que adiciona el árbitro, se perdió solito Neri Díaz, no pudo conectar de lleno de cabeza lo que pudo haber sido el empate para el Atlético Simbrón. Partidazo aquí en Potrero, inminente la caída de Atlético Simbrón, del campeón invicto. Pero aún falta, no está todavía dicha la última palabra. Nunca hay que rendirse antes del pitazo final, como se dice. Con la pelota el jugador Anthony Britos pierde ya Ricardo Mencia. Ya reconquista balón, Samaniego, no quiere complicaciones la gente de Guaraní Tayik, pelotazo, saca Bordón, Ricardo Mencia, si lo hace bien lo puede liquidar Guaraní Tayik, el remate en la mano de Ricardinho Areco, pelotazo de Ricardinho Areco, saca de cabeza, reconquista balón, Juan Arnaldo Mascareño con la pelota, ahí está Mascareño para Ayala, el cortito, Ayala con la pelota, se enreda, pierde ante la presencia de Domínguez pierde de vuelta ante Samaniego. Ahora sí Mascareño, la finta de Mascareño, la toca para el jugador Samaniego, centro de Samaniego, saca media, el rebote le queda a Mascareño, otra vez Díaz saca balón, corresponde saque lateral para el Atlético Simbrón. A ver, se cae Víctor Figueredo, se cae, va a ganar algunos minutos el portero de Guaraní Tayik. 44 minutos de partidazo aquí en Potrero, gana el equipo local por 1-0, gol convertido por Dani Domínguez en el primer tiempo. Corresponde saque lateral para el Atlético Simbrón. Víctor Figueredo ya se repone, va a continuar el juego. Tiempo cumplido, ya vamos a ver cuántos minutos adiciona el árbitro del compromiso. A ver, 4 minutos más, hasta los 49 se va a jugar con la pelota Mascareño.
Mascareño mete balón al área. Corresponde tiro de esquina por la punta derecha para el Atlético Cimbrón. Ahora sí, sube Fabián Amarilla, sube Pablo Alonso, sube el jugador Anthony Brito, Neri Díaz, los grandotes en el área. Suben todos los del Atlético Cimbrón. Centro al área en las manos de Víctor Figueredo. Se cae otra vez Víctor Figueredo. Ahí está Figueredo. Figueredo, pelotazo arriba de Víctor Figueredo, saca de cabeza Pablo Alonso, lucha Mascareño, ahí está Mascareño perseguido por dos, Mascareño, gana Mascareño, mete centro al área, saca de cabeza el jugador de Guaranita. Allí partidazo en estos minutos finales del compromiso, tiempo cumplido ya, 46 minutos, se va a jugar hasta los 49, aún queda 3 minutos, se cae otro jugador de Guaranita allí muy sentido, ya se repone, va a proseguir el juego con un saque lateral en zona ofensiva para el equipo de Cimbrón. Mascareño para Fabián Amarilla, aguanta Amarilla, falta en perjuicio del jugador de Guaranita. Ayer cada vez falta menos al partido. Minutos finales aquí en Potrero, gana el equipo local por 1-0. Gol convertido por Dani Domínguez. Falta todavía 2 minutos al partido. Pelotazo arriba de Víctor Figueredo, saca de cabeza Bordón para Mascareño, ahí está Mascareño se cae, falta en perjuicio de Mascareño y va a tener una más el equipo de Atlético Cimbrón para empatar. Va a subir todo, va a meter balón al área, el burrito Samaniego, está en el área Fabián Amarilla, está Pablo Alonso, está Neri Díaz, está Britos en el área, los grandotes que tienen el equipo de Cimbrón, va a meter Samaniego, balón al área, minutos finales de compromiso, ahí está Samaniego, va a autorizar el árbitro del compromiso. Autoriza el árbitro, pelotazo arriba, el primer palo, saca Díaz de cabeza, persiste el peligro, ya sale de contra Domínguez, aparece la marca de Beliorro, otro pelota al área, la peina Brito, saca de cabeza media, persiste el peligro, Fabián Amarilla, saca la defensa. Ahora ya recupera Samaniego, reinicia tocando con Ricardinho Areco va a meter otro centro, Areco mete centro, saca Fleitas, contragolpea, posición adelantada el jugador de Guaranita, allí va a tener una más el equipo de Cimbrón. El burrito Samaniego va a meter pelota al área, ahora suben todos, se quedan 1 minuto al partido. Segundo nada más, 30 segundos le queda al partido, esto va a ser la última, pelotazo de Samaniego para Alvarenga, la peina el jugador de Guaranita, allí corresponde tiro de esquina, los señores por la punta izquierda para Cimbrón, el último del partido va a tener el equipo de Cimbrón para poder empatar, para poder defender el invicto. Juan Arnaldo Mascareño autoriza el árbitro, centro al segundo palo, cabezazo afuera. Ahora sí, tiempo cumplido, los señores, va a ganar el equipo de Guaranita allí. Heroico va a ser el triunfo del equipo aborigen de Potrero. Después de mucho tiempo el Atlético Cimbrón va a conocer nuevamente la derrota. Recordemos que salió campeón invicto, después ganó en la fecha inaugural, después empató y ahora con este duro equipo de Guaranita allí se gana Figueredo la tarjeta.
Pelotazo de Víctor Figueredo cuando el árbitro del compromiso marca el final. Final del partido. Heroico victoria del Club Guaraní Tallí. Con mucho guapesa, con mucha garra, con mucho temperamento, logró el triunfo el equipo local. No podemos desmeritar el triunfo de Guaraní Tallí porque el arbitraje también no incidió para nada en el resultado. Ganó el equipo de Guaraní Tallí con un verdadero golazo de Dani Domínguez. Insistió en este segundo tiempo el Atlético Cimbrón en busca del empate, pero no pudo ser ante la buena defensa. Muy sólido estuvo la defensa del Club Guaraní Tallí y mereció los 3 puntos el equipo local. Nosotros vamos a ir cerrando la transmisión aquí desde cancha del Club Guaraní Tallí. Ganó el equipo local por 1-0. Cayó el invicto de Atlético Cimbrón, pero recordemos que el Atlético Cimbrón está todavía diezmado por la falta de sus jugadores, por algunos de sus jugadores que mañana van a jugar la gran final de la Liga Carapegueña de Fútbol División de Ascenso, por citar algunos, el jugador Diosnel Alvarenga, por citar el arquero Castillo, el jugador también Alexis Almirón, Otazú también, algunos que están